Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy tenemos varios temas en agenda. El primero tiene que ver con la presencia del reconocido ex magistrado español, ex juez internacional, Baltasar Garzón. Él viene a nuestro país a presentar un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en un caso que afecta a dos compatriotas suyos, dos empresarios españoles. También vamos a hablar en el día de hoy con respecto a la terna, el tema del debate político del momento, la terna de candidatos a ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es o no vinculante? Y también vamos a hablar con respecto a la ley de magistrados. Todo esto aquí hoy, esta noche en Causa Justa. Quienes siguen la historia judicial o el debate judicial y aquellos que no también, se habrán enterado hace mucho de la figura de un magistrado de origen español, el doctor Baltasar Garzón, que tuvo muchos combates prácticamente solo contra estructuras de poder y a favor de los derechos humanos. Uno de sus hitos más importantes fue la orden de detención dictada contra nada más y nada menos el todopoderoso dictador chileno Augusto Pinochet. Una de las luchas encaradas por el doctor Baltasar Garzón. Hoy él está en nuestro país hablando o presentándose ante la Corte Suprema de Justicia en calidad de amicus curiae. Amicus curiae significa amigo de la Corte. Es una figura en donde una persona jurídica o de solvencia jurídica reconocida se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y en un caso debatido por la Corte agrega su opinión que incluso, si así lo decide la Corte, puede ser incluida en el expediente por el cual opina esta persona con reconocida solvencia jurídica. Y está con nosotros doctor Baltasar Garzón. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. A ver, varios elementos que tenemos que ver con relación a este famoso caso de helicópteros que tiene una resonancia internacional porque son dos empresarios españoles reconocidos en España que son los afectados en esta historia. Y usted leyó el expediente, emitió un dictamen en calidad de amicus curiae y lo presentó. Este dictamen, ¿qué elementos aborda en esta historia, doctor? Efectivamente, la institución del amicus curiae es una expresión latina que significa amigo de la Corte, una persona independiente, experta en distintos ámbitos. En este caso, se refiere el informe a garantías del proceso debido, del proceso judicial, a los derechos fundamentales de las personas que están en un proceso judicial y si se ha respetado el debido proceso o no. En este sentido, hace aproximadamente un año, comencé a tener conocimiento de este caso que afecta a dos conciudadanos españoles, a los cuales he conocido en el día de hoy físicamente y que me motivó a seguirlo. Tuve ya conocimiento de la complejidad de ese procedimiento, la adquisición de 4 helicópteros por la policía, por el Ministerio del Interior para la policía, de la firma Proibérica, que es la que representan estos dos ciudadanos, y al profundizar en el estudio me di cuenta de que había una serie de elementos muy graves de omisiones importantes en derechos fundamentales. Esencialmente, lo que se refiere a la ausencia de declaración indagatoria, que es un requisito constitucional de la Constitución paraguaya del 92, del Código Procesal Penal y, sobre todo, que está recogido en la Convención de América de Derechos Humanos y en todos los pactos de los mismos. También la presencia de un documento cuya autenticidad está severamente cuestionada, en el que se basa la acusación del Ministerio Público. Y conforme he ido comprobando, pongo en duda todavía más, sobre todo a partir de hoy mismo, día 22 de abril, en el que he tenido conocimiento de un informe que el propio Ministerio
del Interior, con el aval y la ratificación del presidente de la República, ha remitido al Senado, donde expresamente se dice que ese documento no es tal, sino que es un borrador, con lo cual no llega ni siquiera a categoría de documento en el que se ha basado la acusación. El documento auténtico está claramente publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde establece qué requisitos, y eso los cumplieron religiosamente los ciudadanos españoles. Y el otro documento, el ahora llamado borrador, que establece otras condiciones que no correspondían a esa licitación. ¿Cuáles son las características esenciales para que un documento en el derecho tenga valor legal? Bueno, desde luego que esté emitido por una autoridad legítima con todos los requisitos. El primer documento que contiene las bases de la licitación pública para optar a esa compra-venta de helicópteros es que esté publicado con todas las formalidades a través del mecanismo previsto en la ley, que es la Dirección General de Contrataciones Públicas, y luego que esté firmado por el responsable del ministerio correspondiente y por los que hayan ganado ese concurso. A partir de ahí se tiene unas cláusulas que hay que cumplirlas. Esas cláusulas fueron estrictamente cumplidas por los empresarios españoles, de modo que hay una recepción definitiva a conformidad del ministerio. Y lo realmente contradictorio es que estos ciudadanos españoles, estos inversores españoles que vinieron aquí desde hace ya muchos años a participar del desarrollo productivo de este país, se encuentren ahora sin poder salir en un procedimiento en el que se les acusa de complicidad de un hecho que es totalmente lícito y que además la persona de la que dependían de alguna forma en esa licitación ha sido sobreseída definitivamente, que es Carlos Filisola, quien ordenó el pago, ¿verdad? Claro. Entonces es incomprensible cómo se puede ser cómplice de algo que no es delito para quien supuestamente lo había cometido. Lo que ocurre es que ni lo había cometido él, ni lo habían cometido los ciudadanos españoles. El reconocimiento que hoy, insisto, he tenido conocimiento en abril de 2015, en que el Ministerio de Interior transmite al Senado de la República diciendo no, el documento no es falso, era un borrador. Bueno, si es un borrador, insisto, es inexistente y es muy grave que eso se reconozca como tal, porque entonces tenemos... Un borrador no es un documento, es un borrador. Como su nombre indica, que puede llegar a ser documento o no ser, lo que se puede modificar o que no se puede modificar. Señalar que no es falso, es un borrador, ¿cómo se puede calificar? No, desde el punto de vista jurídico, para mí, un borrador, cuando se utiliza en un proceso judicial, está transido de falsedad, es decir, se está diciendo algo que no es real, y la inexistencia del propio documento también es un elemento fundamental para sustentar graves irregularidades que yo no soy quien para introducirme en ellas, pero que creo que van a necesitar de una explicación muy profunda. Lo que ocurre es que el efecto producido en los ciudadanos españoles, no sé si en los demás, pero en los ciudadanos españoles, es que por haber cumplido estrictamente las condiciones de un contrato, e incluso más allá, se ven sometidos a un procedimiento penal, lesión de confianza, donde o en el que se pueden ver privados de libertad y de momento 10 meses sin poder salir de Paraguay, cuando ellos mismos vinieron voluntariamente a aclarar la situación, y hasta el día de hoy no se les ha recibido declaración indagatoria, que es requisito constitucional. No se les ha dado la oportunidad de declaración indagatoria y ya hay fecha para un juicio oral y público. Y ha habido acusación, ya sí. Hay pendiente una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, que es donde yo he presentado el informe, el dictamen de amicus curiae, para que si los magistrados, si los ministros de la Corte lo consideran, lo tengan en cuenta, que se basa estrictamente en datos objetivos y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, resoluciones del Comité de Naciones Unidas. Una consulta,
ya puede pedirse, por más que no haya ya un efecto, una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada por parte de la Corte Suprema en esta causa, ¿ya es posible que estos ciudadanos españoles recurran contra este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desde luego, cuando es tan palmaria la infracción y el quebranto, pueden directamente acudir y exigir o pedir, solicitar que se concedan unas medidas para que el daño jurídico, la lesión jurídica, no se siga produciendo. Es que es tremendo, porque la indefensión es absoluta. No han tenido acceso al procedimiento, no saben, es imposible que sepan cómo defenderse. Probar un hecho negativo es prácticamente imposible, está erradicado del derecho penal moderno y del derecho procesal moderno hace muchos decenios. Ahora, en este dictamen planteado o presentado ante la Corte Suprema de Justicia, que incluso puede ser parte del expediente, si así lo decide la máxima instancia judicial de nuestro país, ¿cómo fue recibido justamente en el Palacio de Justicia? ¿Usted se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Sí, en la sede del Consejo de la Magistratura he tenido la oportunidad de hablar, he recibido muy bien. Él está inhibido en ese caso, pero lo que yo le he pedido, aparte de hacerle una reflexión que él ha compartido, es que se agilice la resolución de este tema, porque de esa forma podremos tener un punto de apoyo para que estos ciudadanos, que insisto, han actuado cumpliendo y de buena fe, se puedan ver resarcidos en sus derechos, y la dilación también incidiría negativamente y en forma definitiva para impedir cualquier posibilidad de juicio justo. Eso es lo que le he encarecido y él ha estado de acuerdo conmigo. Ahora, preocupante que no haya una expedición de la Corte. Yo le cuento que puede comenzar a sentarse a esperar, doctor Baltasar Garzón. ¿Por qué? Yo he tenido en este programa casos de 15, de 20 años de antigüedad. Yo dentro de una semana y media, 2 semanas y media, voy a presentar un caso que tiene 50 años de antigüedad y que aún no resolvió. Nuestra justicia es famosa por ser morosa, famosa por ser dilatoria, y la Corte Suprema lo es más. Ahora, ¿cómo esto queda a nivel internacional? ¿Cuál es la recepción que se tiene en el ámbito jurídico español, en el empresariado español? Produce ciertamente una sensación y una certeza de máxima inseguridad. Yo he tenido ocasión, con motivo de este caso, de hablar con diferentes empresarios que dedican su actividad en Latinoamérica, que tienen idea también de venir a Paraguay y no entienden cómo es posible que esto suceda, porque por más que se trata de comprender, es como cuadrar un círculo, no tiene ninguna posibilidad de prosperar a nivel internacional un caso como este, y lo que sí está produciendo es una inseguridad jurídica y desacelerando esa intención de venir a invertir y de participar en el proceso productivo. En cuanto a la tardanza de la justicia, pues cualquier acción de la justicia tardía, como ha dicho el propio presidente de la Corte, no es justicia, y yo participo directamente de ello, pero lo importante es que quien pueda impulsarlo lo haga. En mi país también hemos tenido algún ejemplo de ausencia de justicia, pero más focalizado en crímenes de lesa humanidad que todavía están pendientes desde la dictadura, ¿no? Pero creo que es imprescindible, y en este caso, que implica incluso las buenas relaciones de diferentes países, que la justicia cumpla con su deber, que dé una respuesta y que motive la resolución. Y yo creo que si eso se produce, la situación de los ciudadanos españoles tiene que mejorar sensiblemente, porque el caso es... ¿Tiene eco en España el caso? ¿Está teniendo eco? Sí, porque es muy llamativo, y desde luego a partir de la decisión de presentar el amicus curiae va a tenerlo más, y yo creo que esto exige un resultado urgente, pero no porque sea España, no porque sean españoles, para cualquier ciudadano paraguayo o de otra nacionalidad. La justicia tiene que hacer su papel, y su papel es
un proceso ágil, con todas las garantías, imparcial e independiente. Y esas condiciones son las únicas que tenemos que tener en cuenta cuando el documento base de una acusación por el propio organismo que lo emitió, Ministerio del Interior, se dice que no es documento sino que es un borrador, ¿cómo es posible sustentar una acusación en ese documento, en ese papel? Penosamente estamos en Paraguay. Otra cosa, pero las cosas pueden cambiar. Ojalá, eso estamos haciendo y bregando mucha gente, y a causa justa da su granito de arena en esta historia. Ahora, otra cuestión puntual, ¿cómo esto afecta? Si bien usted presenta este dictamen como amigo de la Corte, hablando de la situación de los dos ciudadanos españoles, sus compatriotas, no es menos cierto que esto puede llegar a afectar el caso del doctor Rafael Filisola, el exministro del Interior. ¿Cómo afecta en su entender? Puede afectarlo porque si ha habido ausencia de garantías, si ha habido un proceso que no ha guardado y no ha respetado la esencia, lógicamente, si el documento es inexistente, si su autenticidad está severamente cuestionada, tendrá que producir. Habrá cosas o ámbitos específicos de los ciudadanos españoles. Hay 10 imputados, hay 8 declaraciones indagatorias y faltan 2, la de los 2 empresarios españoles. Por tanto, eso les afecta a ellos personalmente, pero los demás elementos, sin lugar a dudas, el efecto que producirían sería en todo el procedimiento. ¿El proceso es nulo? El proceso yo no puedo emitir porque alguien me diría que me estoy interfiriendo en lo que va a ser en lo que tiene que ser la resolución. Lo que yo digo es que basar un proceso, la acusación en un documento que se está reconociendo que es un borrador, y lo reconoce, es decir, que es inexistente. Lo reconoce el Ministerio del Interior. Y por contra, el único documento auténtico es el que está en la Dirección General, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y es el que se cumplió, pues no sé, puede usted valorarlo por sí mismo, ¿no? Doctor Baltasar Garzón, un breve, ya para cerrar su participación en el programa, ¿cómo observa? Porque usted tiene la Fundación Baltasar Garzón que lucha por los derechos humanos a nivel internacional, ahí en México, en Argentina, Argentina, en Colombia, España, y tenemos programas en 10 países del mundo. ¿Cómo observa, y en un breve análisis, cómo observa usted la justicia en nuestra Latinoamérica? Bueno, realmente la justicia ha avanzado en el desarrollo de la exigencia de garantías. Hay todavía muchas fallas, muchos pozos ciegos, pero hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que es la más avanzada del mundo, la más garantista y ejemplo para tribunales de otras zonas del mundo, como Europa o como África. Por tanto, yo creo que ese es el camino. Latinoamérica sufrió las consecuencias de las dictaduras, de la corrupción, continúa todavía, pero se está levantando, y yo creo que hay que cambiar y garantizar esa independencia, esa imparcialidad en la justicia, que sin duda se convertiría en la causa justa de todos los ciudadanos latinoamericanos y del mundo. Muchísimas gracias, doctor Baltasar Garzón. Entonces, con el análisis con respecto a este caso que está teniendo sus propias características a nivel internacional incluso. A la vuelta del corte vamos a hablar de este debate del cual formamos parte, el debate sobre si la terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, a nivel general, no solamente en esta causa donde Linneo Ifrán fue designado por el Senado y está esperando el acuerdo constitucional del presidente de la República. En todos los casos, eso no vinculante de la terna que elabora el Consejo de la Magistratura. A la vuelta del corte.